Tenemos el placer de recibir a Débora Asensio, que es socióloga economista de CEPA. Débora, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, por favor. muy temprano. Es para mí un gusto. Bueno, al que madruga, eso después lo vemos. Walter, al que madruga, Dios lo ayuda. Acá estamos por lo menos bien madrugados. Bien, y con mucho trabajo. Con mucho trabajo estos días, muy intensos, lo decías bien. Temas políticos, temas económicos que confluyen esta semana en el Congreso como un punto importante, pero también mirando un poquito a Washington, ¿no? Donde el Fondo Monetario supuestamente el viernes termina de dar la aprobación al acuerdo, a la ampliación del acuerdo de stand-by con Argentina, ¿no? Mirando a Washington, cuando no. Débora, ¿qué clima percibís vos que hay respecto a la economía en la Argentina? Bueno, es un clima por demás adverso. Recientemente conocimos los datos de inflación para septiembre de 2018, los datos más altos de la gestión Cambiemos, un récord de su propia gestión y hasta un récord histórico porque hay que retrotraerse a 2002 para encontrar niveles de inflación tan altos que configuran un escenario de muchísima pérdida de poder adquisitivo, de mucha inestabilidad en la economía porque no hay claridad sobre los precios en general, así que por supuesto el clima es muy adverso y con vísperas a la aprobación del presupuesto 2019, la tentativa discusión al respecto, la verdad es que el panorama tampoco es muy alentador porque la proyección del gobierno tiene que ver con poner el foco en la reducción del déficit fiscal, en sintonía con Washington, como decían bien ustedes anteriormente. Esa es la meta del gobierno, ese es el objetivo que persigue, tal es así que todas las partidas presupuestarias caen en términos reales, lo único que crece es la deuda y sus intereses, con lo cual el panorama es por supuesto desalentador para los que percibimos ingresos fijos, los trabajadores y trabajadoras, en fin. Walter. Y como especialista en economía, pero también en la parte social, ¿no? de la economía, ¿qué impacto estás viendo en la sociedad respecto de lo que tiene que ver con esta recesión que ya se siente en la economía y esta inflación fuerte, ¿no? Con el último dato que se registró en septiembre, pero que va a continuar en un nivel alto por lo menos hasta fin de año? Tal cual, los niveles a fin de año van a ser muy altos, van a estar cercanos al 50%, y por supuesto el impacto no es para nada alentador. Desde CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, hicimos justamente una serie de encuestas y entrevistas vinculadas a lo que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los patrones de consumo de los diferentes actores. En nuestro caso lo hicimos en la región de AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, para poder detectar de alguna manera justamente en qué medida había impactado este cambio del escenario inflacionario en los hábitos de consumo, detectar algunas cuestiones más cualitativas. Y lo que vimos es que el conjunto de los entrevistados, la gran mayoría, habían retraído sus consumos en sectores realmente muy importantes. Les tiro algunos datos para que podamos ilustrar un poco el panorama. El 69% de los 600 entrevistados declaró que había dejado de consumir cuestiones que tenían que ver con la recreación, la cultura, el esparcimiento. El 63% dijo que retrajo su consumo en lo que tiene que ver con frutas y verduras. El 54% lo hizo en el sector de carnes, el 34% en combustible, el 32% en lácteos, el 23% en medicamentos, por ejemplo. Es decir, hay un deterioro claro de la calidad de vida de la población y de los patrones de consumo, ¿sí? Claramente los estándares de calidad de vida se están retrotrayendo cada vez más. Esto impactó de manera desigual, por supuesto, según los deciles de ingresos. Si bien se percibe que hay una caída, una retracción del consumo en todos los niveles de ingresos, impacta de desigual manera según el poder adquisitivo. En los sectores de más altos ingresos, la retracción aparece en los sectores que tienen que ver con esparcimiento y salidas, ¿sí? y demás. Y por supuesto en los sectores de menores ingresos ya estamos hablando de productos de primera necesidad, con lo cual es una situación preocupante. La contracara de esto ya supimos a partir de los datos del INDEC que hubo un incremento de la pobreza al 27,3%. Lo que uno puede prever de aquí en más es que esto se va a profundizar y muchísimo, ¿sí? Porque eso todavía no perfila el impacto de la corrida cambiaria y el cambio en los precios relativos y demás. También impactó de forma desigual en los diferentes sectores. En Capital Federal el 75% declaró que había retraído los ingresos, los consumos, perdón, en lo que tiene que ver con salidas y demás, y el resto ya, por ejemplo, el zona oeste de Gran Buenos Aires, zona norte, ya tiene que ver con consumos cárnicos, lácteos, etc. Es decir, más para no seguir aburriendo con los datos, tiene que ver con un proceso de deterioro, por supuesto, de la calidad de vida y de el estándar de consumos que tenía la población hasta el momento. Ahora, Débora, Walter, si yo agarro tus datos y lo pongo en un país cualquiera, un país ficticio para no generar ninguna controversia,
Y le digo, bueno, mira, con todo este panorama, el gobierno llega con chances a la elección del año que viene. Cualquiera me dirá, no, Diego, está demente, está loco, eso no puede ocurrir, sobre todo con este diagnóstico que vos decís ahora. ¿Por qué hay chances, si es que las tiene, del gobierno de llegar con chances, valga la redundancia, el año que viene en la presidencial? Bueno, es muy interesante lo que decís. Yo soy socióloga de profesión, me dedico a la sociología económica, pero estas inquietudes son bien sociológicas porque nos plantean interrogantes que en general tienen paradojas de trasfondo, que es que cómo puede ser que no haya relación directa entre la pérdida de poder adquisitivo y la decisión de votar un gobierno. Ahí influyen un montón de cosas que son de corte sociológico y que no son unilaterales, por supuesto, son multicausales. Yo creo que, por supuesto, el impacto en el bolsillo es un factor condicionante porque es difícil que alguien vote contra sus propios intereses, pero también hay otras cuestiones de otra índole. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la generación de un espíritu de época, en la conformación de ciertas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, la instalación de la corrupción como el eje clave sobre el cual se articulan algunas demandas. Es una victoria del gobierno porque de alguna manera elige selectivamente qué es corrupción y qué no, con el amparo y con de alguna manera la protección de ciertos medios de comunicación hegemónicos, y no habla de la corrupción estructural que vive la República Argentina, que tiene que ver con la corrupción donde están los grandes empresarios involucrados. Es decir, hay ciertas estrategias comunicacionales y políticas que permiten calar en necesidades que son legítimas de la población. Por supuesto que el reclamo por erradicar la corrupción del sistema político es legítima, pero son muy audaces, a mi criterio, en la forma de seleccionar qué es corrupción y qué no. La verdadera corrupción estructural, la verdad es que en la Argentina no se discute y el gobierno sale un poco audazmente de esa encrucijada. Así que, bueno, creo que es un gran tema para debate. No hay una única respuesta, me parece, son muchos factores. De todas maneras, creo, tengo una lectura optimista de cara al futuro. Me parece que lo que pasó en Luján va en ese sentido, depende un poco también de las posibilidades que tenga la oposición de poder pensar un programa en común, donde podamos plantear un modelo de país que tenga que ver con otro rumbo, digamos, que no es el modelo neoliberal, que es un modelo productivo, de inclusión de las grandes mayorías, donde haya lugar para el consumo, donde haya lugar para la recuperación del poder adquisitivo. Creo que tiene que ver con eso, ojalá se pueda construir una propuesta alternativa. Walter. Y en cuanto a la proyección desde lo social, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a la sociedad respecto de qué es lo que vendrá hacia adelante? Estuvimos hablando de las elecciones, que es el punto político más importante que tenemos el año próximo, pero ¿hay una perspectiva de recuperación, hay una perspectiva de mejora hacia adelante en la sociedad? Vos decís en términos, digamos, de proyección aspiracionales, de futuro, ¿no? Claro, Sí, tal cual. Y eso también depende de qué sector. Es muy difícil como socióloga para mí hablar de la sociedad porque depende de qué sector de la sociedad estemos hablando. Varía mucho en función de cada sector. Por supuesto que si nos remitimos al coloquio de IDEA, es todo optimismo, ¿sí? Porque ahí hay una porción de la sociedad que existe y que, digamos, se identifica con un modelo que plantea básicamente la ecuación de liberalizar la economía, generar confianza en los mercados y que eso derive en una lluvia de inversiones que generen una senda posible de crecimiento. Por supuesto que si uno se remite a esos sectores, hay confianza y perspectiva en el futuro. Por supuesto, después hay otros sectores que somos muy críticos de ese modelo, que decimos que nunca funcionó en la República Argentina, en parte por las características de la estructura productiva, pero también en parte por el tipo de accionar de estos actores económicos que lejos están de invertir, más bien todo lo contrario, ¿sí? Buscan siempre la obtención de rentas de corto plazo, de privilegio, y ante la posibilidad del menor riesgo eligen fugar antes que invertir en la Argentina, con lo cual depende del sector que estemos analizando. Creo que hay una enorme masa de la población que está disconforme, que no cree en esta alternativa como viable, pero bueno, insisto, creo que el quid de la cuestión está en la posibilidad de construir una alternativa a la actual. ¿Y qué se hizo mal en la gestión anterior para estos beneficios o por lo menos pilares de un modelo que vos describías entraran como una arena movediza, ¿no? Por lo menos en la percepción de alguna gente, pues cuando el periodismo dice la gente, lo metemos en un berenjenal, pero digo, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Bueno, seguramente muchísimas cosas. Yo creo que en la Argentina no hay 1000 modelos económicos posibles, hay algunos rasgos
más orientados hacia la intervención del Estado en la economía, donde se priorice la industria, donde se priorice el desarrollo científico y tecnológico, la innovación en ese sentido, y un modelo más parecido al actual. Creo que la gestión anterior tuvo ese modelo en el que yo además particularmente creo y creo que genera las mejores condiciones de posibilidad para el conjunto de los argentinos y las argentinas, y mejores condiciones para el desarrollo sostenido además. Es una mejor lectura de las condiciones macroeconómicas de la Argentina, del gran problema estructural que es la restricción externa y no así el déficit fiscal como diría una lectura más neoliberal, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esas grandes líneas donde uno puede encontrar, por lo menos yo acuerdo y creo que es el mejor, digamos, el proyecto más promisorio, por supuesto hay un montón de errores de aplicación y cuestiones más concretas que se podrían haber mejorado. En términos más políticos, si se quiere, creo que muchas veces se priorizaron las internas en función, y no se tuvo tanta claridad en realidad de lo que había enfrente, digamos, que hacía peligrar la posibilidad de continuar el proyecto en su conjunto. Y en términos más económicos, si se quiere, creo que en muchos casos se corrió detrás de algunos problemas estructurales, como es la restricción externa y como es pensar el desarrollo industrial sostenido, ¿sí? En el largo plazo en Argentina es un desafío, somos un país dependiente con muchos agujeros en nuestra matriz productiva que hay que proyectar, y en algunos casos se corrió detrás de los problemas coyunturales y se perdió de vista una planificación de largo plazo. Creo que eran todas cuestiones resolubles en el marco de una gran perspectiva, un gran paraguas que tiene que ver con pensar en el Estado como un actor clave en el desarrollo, que no es la transformación actual, es más bien es desandar todo lo bueno y es lo más preocupante, pero seguro había cosas para mejorar. Walter. Desde lo político, los personalismos juegan un papel muy fuerte a la hora de hablar a la sociedad y a la hora de obtener la confianza en la sociedad, ¿no? Lo vimos con el caso de Cristina Kirchner, con el caso de Mauricio Macri, y hay varios ejemplos al respecto. ¿En materia económica también los hay en la Argentina? ¿También hay figuras que generan otro tipo de atención y otro tipo de confianza hacia el futuro? Sí, creo que sí, mucho menos. La Argentina es un país muy presidencialista y hay liderazgos de ese estilo que son mucho más contundentes, pero creo que en economía sí hay personalidades muy fuertes, que encarnan un rumbo, que representan un rumbo determinado. Así que sí, en ese sentido creo que sí, tanto la gestión anterior, donde los diferentes ministros de Economía tuvieron gestiones con perfiles muy marcados, donde pudieron ejercer un rol independientemente de la conducción del Poder Ejecutivo, sin autonomía absoluta, pero con un estilo de gestión propio, y creo que en la actualidad también. De hecho, en gran medida las disputas que uno puede percibir en el gabinete actual, donde se resuelven a favor de Duhovne o no, tiene que ver también con un programa económico, bueno, en este caso más alineado al FMI, pero por supuesto hubieron internas y hay personalidades que encarnan un proyecto, algún matiz de un proyecto u otro dentro del gran paraguas del modelo actual. Ahora la pregunta viene porque hemos visto muchos ejemplos en los cuales hay dirigentes que tienen una gran aceptación a la hora de ir a las urnas para un cargo legislativo, el caso de Elisa Carrió es el más clásico, pero a la hora de ir a buscar la presidencia fracasan. Con los economistas de alguna forma pasó algo similar en Argentina, ¿no? A la hora de ir a buscar el voto para lo político, para ingresar al Congreso, para asumir un cargo ejecutivo. Hoy tenemos nombres desde la economía que suenan para la próxima elección, ¿no? Por ejemplo, el de Roberto Labaña, el de Axel Kicillof. Digo, ¿se puede dar ese paso desde la economía a la política con la aceptación social o sigue siendo una idea que no se compatibiliza en la mente del votante? Yo creo que sí, creo que justamente los dos casos que vos mencionás son dos referentes muy importantes del ámbito económico, que tuvieron un perfil de gestión muy claro, que hicieron muy buenos diagnósticos y que claramente son perfiles que podrían proyectarse hacia la política y con éxito. No todos los casos son así porque no todas las gestiones tuvieron los mismos resultados, ¿sí? La verdad es que la gestión de Axel Kicillof fue muy criticada, pero fue una gestión que pudo resolver dificultades macroeconómicas muy altas y que a mi criterio, por ejemplo, tenía una visión de desarrollo sostenido de largo plazo que permitía proyectar una Argentina justamente con objetivos de largo plazo y no que fuera tapando los desequilibrios macroeconómicos coyunturales. Eso ya es más a título personal, pero creo que hay algo de haber tenido una gestión con resultados y con cierta vocación política además que claramente se puede proyectar. No es el caso de todos los ministros de Economía, que muchos nos han dejado patas para arriba. Y en ese sentido, bueno, quizás el salto a la política es más complejo. Quería preguntarte, Débora, ¿hay camino para
que el modelo actual de gobiernos prospere más allá de la candidatura de Macri? Digamos, es camino que la gente asuma esto como esta cosa, decir, bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó, Dios nos castiga con sus tormentas, o puede haber algún signo de rebeldía frente a esto. Yo creo que ya hay un signo de rebeldía frente a esto, hay un arco muy importante de la sociedad y de la oposición política que no ve este modelo como viable, sencillamente porque no lo es, digamos. No es un modelo sostenible en el largo plazo. El diagnóstico cerrado, yo lo decía, tiene que ver con los diagnósticos que hace el sector más concentrado, el empresariado local, que tiene mucha afinidad con el gobierno. De hecho, es el gobierno con más CEOs en el gabinete. Hay una afinidad en la lectura de la situación que es muy clara y que tiene que ver con esta idea de liberalizar la economía, que el Estado se corra de regularla y que esto genere un incentivo para las inversiones que por ahora por lo menos no están llegando. Y esto en teoría generaría una situación de derrame para el conjunto de la sociedad. Hay una porción muy importante que decimos que esto nunca ocurrió en la República Argentina y que no hay condiciones para que ocurra, básicamente, como decía, por la estructura productiva de nuestro país, que tiende a la restricción externa y que requiere la regulación del mercado de capitales para poder funcionar. De no ser así, genera una serie de desequilibrios macroeconómicos tan fuertes que derivan en las crisis más importantes de nuestro país, vienen por el sector externo y no por el problema fiscal. Digo, y esto, somos muchos los que coincidimos en esta situación y además la experiencia histórica de nuestro país nos marca que es así. Y además, bueno, por una serie de factores que hacen pensar que este modelo es insostenible en el largo plazo, con lo cual no me cabe la menor duda que este gobierno tiene ese diagnóstico y no se va a correr de esa situación, más allá de alguna concesión puntual, como podríamos pensar la ley de alquileres, que es como una compensación a la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, pero que no es el modelo en su conjunto, que es de desregulación absoluta de la economía y que genera graves desequilibrios macroeconómicos. Las corridas que tuvimos recientemente alertan sobre esta situación. Digo, la calma eventual que tenemos en torno al dólar no es sostenible en el largo plazo porque el eje sigue siendo el mismo, que es el modelo de desregulación financiera y corrimiento del Estado como eje articulador de la economía. Así que en ese sentido creo que somos muchos y muchas las que hacemos esta lectura, esperemos que podamos cambiar el rumbo lo más rápido posible por el bienestar del conjunto de la población. Walter. Y en ese pensamiento, ¿crees que la salida es volver al sistema de un mercado cerrado en el cual no se puedan adquirir divisas, en el cual no sea libre el intercambio comercial, de hecho, como pasó? No, creo que sí hay que regular la entrada y salida de capitales en la Argentina, justamente por todo esto que mencioné anteriormente, pero por supuesto hay muchas formas muy inteligentes de hacerlo. Vos me mencionabas algunas críticas, creo que la forma en la que se aplicó el mal llamado cepo en su momento fue uno de los grandes desaciertos, si se quiere, en parte porque no se pudo prever, como les decía, con la suficiente anticipación que ese problema, ese cuello de botella iba a aparecer y que había alternativas para poder empezar a resolverlo antes de que estalle. Creo que hay muchas formas inteligentes de poder hacerlo, creo que se puede pensar en un modelo que sustituya importaciones, que priorice el desarrollo, la innovación y el desarrollo y la tecnología como un elemento central. El desfinanciamiento actual del CONICET es preocupante en ese sentido. Y ser audaces en estos términos, no hay que pensar un modelo cerrado para nada porque no hay condiciones internacionales para hacerlo, sería descontextualizado, pero sí priorizando el equilibrio macroeconómico y las condiciones locales para poder pensar una inserción inteligente en los mercados internacionales. Para llevarte al plano regional, ya que te vamos a aprovechar, ¿no? Sí, por supuesto. Hablando de escasez de recursos, digo, una vez que tenemos. Yo pensaba, ¿no? Grandes gobiernos populares, el de Lula, sin dudarlo, el de Rafael Correa, ni que hablar también, han tenido de pronto la falta de apoyo de sus votantes e incluso en situaciones judiciales, digamos, iba a decir polémicas, no me gusta, digamos, injustas, como en el caso de Lula, en donde uno esperaba diciendo, bueno, ahora el pueblo seguramente, o los beneficiados por esas políticas van a salir, bueno, no ocurrió. Y en las urnas, bueno, tampoco, ¿no? En el caso de Brasil, la verdad que aterra de cualquier punto de vista que gane un personaje tan antisistema, es darle una medalla, ¿no? Es tan siniestro, nefasto, fascista, no me alcanzan. Pero va a ganar. Y seguramente va a ganar con muchos de los votos de gente que fue beneficiada con políticas del PT y que seguramente serán las próximas víctimas de este plan económico que este señor va a implementar cuando asuma. Sí, sin lugar a dudas.
Creo que es una situación compleja, la que vivimos a nivel regional, sumamente compleja. El ascenso de un personaje como Bolsonaro es una alerta para la región porque evidentemente hay algo de la capitalización del descontento con los gobiernos populares que está derivando hacia versiones mucho más violentas, mucho más cuestionadoras del sistema institucional y democrático, que son muy preocupantes en un país que tenemos tan cerca como Brasil. No hay que olvidarse que la situación de Brasil tampoco está dada con la totalidad del juego democrático garantizado. Lula no tiene la posibilidad de ser candidato en estas elecciones, con lo cual habría que ver cuál sería el resultado. Uno no puede confiar 100% en las encuestas, pero sabemos que Lula era un candidato que medía y medía muy bien en el escenario electoral de Brasil, con lo cual creo que hubiese sido otro el escenario con Lula en carrera para ser presidente de Brasil. Ni hablar lo que ocurrió con Dilma Rousseff, que fue una destitución sumamente cuestionable desde el punto de vista institucional y democrático. Es decir, las garantías democráticas, constitucionales en la región están en paréntesis. Creo que en la Argentina también es así. Por supuesto estamos lejos de la situación de Brasil, pero creo que hay algo de eso que hay que poner sobre la mesa, porque no estamos hablando de competencias con todas las reglas de juego como uno quisiera. Sí, la situación de Brasil, la verdad es que Lula está proscripto y eso forma parte del escenario sin lugar a dudas. Débora, gracias. Gracias a ustedes. Por el madrugón. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos un corte y enseguida continuamos con el programa.